Buen día, espero que se encuentren bien y bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de la herencia. Normalmente uno como empieza a tratar temas de herencia y es porque empieza a conocer de un paradigma de programación llamado programación orientada a objetos. Cuando usted busca y ve las definiciones, ve que hay un pilar de la programación orientada a objetos que se llama la herencia. Aquí usted busca, entiende un poco más el concepto de herencia y ya después lo que hace es buscar herencia, ejemplos en su lenguaje de programación que quiera aprender, en este caso Java. Pero les voy a dar mi definición de por mi lado. Entonces, imaginémonos que queremos crear muchas personas que tienen ciertas profesiones. Entonces, queremos crear un doctor, un profesor y imaginémonos que queremos crear un bombero o lo que sea, ¿cierto? Entonces, tenemos que, para este ejemplo, he definido una clase persona, el cual tiene estos atributos: nombre, apellido y edad. Tenemos un método constructor, el cual inicializa las variables de aquí arriba y tenemos sus métodos de acceso. En la clase doctor vemos la primera palabra clave que es extend. Extends lo que nos muestra a nosotros es que aquí hay un proceso de herencia. ¿Y qué es la herencia, Joan? Bueno, la herencia es a nivel de programación, nos ayuda a no reescribir código, tener duplicidad de código y nos lleva a tener también una estructuración. Entonces, sabiendo, teniendo esto de acá, podemos decir, digamos que no sabemos qué es doctor, digamos que es ABC. Esta clase se llama ABC, pero al saber que extiende de persona, sabemos que ABC es una persona. Yo lo puedo llamar JPQ y lo mismo, digamos que no tenemos la definición acá, no sabemos qué es doctor, digamos una profesión en inglés que no nos sabemos el nombre, pero al saber que extiende de persona, sabemos que esta clase de acá tiene que ver algo con personas. Entonces, ¿esto cómo se lee? En este caso, un doctor hereda los atributos y los métodos de la clase persona. ¿Esto en qué nos ayuda? Ya les voy a mostrar unos ejemplos más adelante, pero quiero mostrarles acá que también tengo el método constructor, lo mismo que tenemos en la clase persona. Y aquí vemos la segunda palabra clave que se llama super. Esta palabra clave super, ¿qué hace? Lo que hace es, hace referencia a los métodos o variables de la clase padre, en este caso persona. Entonces, si le damos command clic aquí en super, automáticamente nos lleva a la clase persona. Si no les funciona con command, es con control. Listo. Entonces, como se dan cuenta, super hace referencia a los atributos o métodos de la clase padre. Y si se dan cuenta en persona, aquí tengo otra keyword o palabra clave que es this. This lo que hace es hacer referencia a las variables o métodos, no, a las variables que tengamos acá en la misma clase. Entonces, normalmente, siempre que se trata de programación, de programar y usted está utilizando herencia, siempre se utiliza estas keywords de acá para hacer referencia si estas variables son de la clase persona, o sea, de la propia clase, o super para hacer referencia a la clase padre. En este caso sería persona. Tengo unos ejemplos aquí con JUnit y lo que hago es instancio dos personas, una con el constructor vacío y otra con el constructor con parámetros. Y ahí simplemente voy a imprimir los valores en consola. En estos casos quiero mostrar el nombre y quiero mostrar el apellido de la persona. Entonces su nombre es Juan Persona y su apellido es Persona Last Name. Imaginemos que queremos imprimir también el nombre de un doctor y el apellido. Y si se dan cuenta aquí en doctor, no tenemos esos atributos como lo tenemos en persona, no los tenemos. Pero aquí si pueden ver que se imprimieron los valores de que el nombre es Juan Médico, la edad es 21. Aquí lo estoy repitiendo dos veces, pero es por temas de ejemplo, ya les muestro el segundo ejemplo. Entonces aquí es donde está la magia prácticamente, porque sin tener que escribir código en la clase doctor, ¿cierto? eh, Podemos acceder a los métodos de la clase padre y eso nos ayuda a no reutilizar. Si vemos aquí en la clase doctor no tenemos estos atributos y en la clase persona sí tenemos estos atributos.
Entonces, muy bien por ese lado. ¿Listo? Aparte, estoy imprimiendo dos veces la edad, pero es porque aquí en el método returnAge de la clase doctor puse otro ejemplo con el keyword super. ¿Sí? No es necesario, pero simplemente lo quise hacer por temas de ejemplo. Entonces con super obtengo la edad, en este caso, la edad haciendo referencia a la clase persona. Si se dan cuenta, imprimí el mismo valor. Simplemente es un ejemplo de que no solamente super sirve para llamar al constructor de la clase padre, sino ya sea una variable o a un método. ¿Listo? Y por tercero tengo otro ejemplo que es aquí un profesor. También extiende de persona, entonces ya vamos a saber que con esto profesor se va a comportar como una persona, ¿cierto? Entonces nos da ciertas propiedades. El método constructor para inicializar sus variables y aquí el super para hacer referencia al constructor de la clase persona. Si se dan cuenta, cuando me pongo sobre la clase, la keyword super, nos va a hacer referencia a la clase persona. Entonces, aquí no tenemos definido ningún atributo, ningún método. Y si vamos a ejecutar las pruebas para profesor, vamos a ver qué vamos a tener acá. Entonces, vamos a imprimir en consola el apellido. Entonces, el apellido es teacher last name. Y es increíble porque sin tener absolutamente nada de código en la clase teacher, podemos hacer referencia. Teacher es una clase de persona, entonces podemos tener acceso a sus atributos, por lo cual nos ayuda a tener una estructuración de código mucho más legible, no duplicar y podemos inferir los comportamientos que va a tener cierta clase. Entonces, lo que les quería mostrar acá es detectar qué significa la palabra extends y la palabra super. Y ya sabemos que estamos tratando temas de herencia. Bueno.